agradecerles infinitamente, como siempre les digo, cada una de las convocatorias por hacerlo tan, pero tan federal, cada uno de los encuentros que me tocó participar durante este año, eh, teniendo en cuenta todas las temáticas que van surgiendo y que son de suma actualidad, como es el caso de lo que tiene que ver con este seminario que durante la primera parte, obviamente, Nicolás Olego tuvo todo lo que tiene que ver con una explicación muy concreta sobre la actualidad de lo que es el presupuesto y todas las variantes que hay. Y en esta parte, lo que, lo que les venía comentando en la clase anterior es ver lo que tiene que ver con la cocina, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el presupuesto y las diferentes variantes que tenemos a nivel nacional. En la primera parte y también en algunas otras clases vimos todo lo que tiene que ver con el proceso eh, presupuestario. eh, y ahora lo que vamos a ver concretamente es lo que tiene que ver con las características de cada uno de los presupuestos que se dan en nuestro país, teniendo como eje central lo que tiene que ver con el presupuesto nacional que tanta divergencia tiene y como vimos eh, no está aprobado. Se toma obviamente todo lo que tiene que ver con el presupuesto 2023 por decreto y todas las actualizaciones concernientes a cada una de las partidas y eso es lo que está vigente en este momento. Pero lo que yo les quería compartir en esta clase es cómo se gestó el presupuesto 2024, sus partidas, lo que tiene que ver con la parte práctica de saber los números, de qué se trata, porque cuando hablamos sobre un presupuesto, tenemos que ver las partes que lo conforman, la parte de los ingresos. Ustedes me vieron hablar mucho sobre lo que es un cash flow. Bueno, en un presupuesto también hay un sector va en la parte de arriba, que tiene que ver con los recursos, y en la parte de abajo todo lo que resta, es decir, todos los gastos. Me imagino que algunos se encuentran familiarizados, pero para los que no están familiarizados, esta clase va a ser para mostrarles una fotografía puntual de cómo se conforma un presupuesto y lo que tiene que ver con algunas cifras, las diferencias entre lo que tiene que ver con presupuesto nacional, el presupuesto provincial y municipal. En fin, es una clase que va a ser bastante completa y después obviamente vamos a pasar, si tienen alguna que otra pregunta puntual, la vemos y va a quedar obviamente, si tienen alguna otra duda que yo se las pueda compartir y toda la info que ustedes consideren también va a estar disponible. Así que, Guille, si querés, después de esta introducción, empezamos a ver todo lo que tiene que ver con las presentaciones. Muchas gracias, veo muchas caras conocidas y les agradezco infinitamente de vuelta que me estén acompañando. Entonces, bueno, el seminario es Introducción al presupuesto en la gestión pública, el módulo número 2. Ya vimos el módulo número 1, vamos a pasar al módulo 2. Entonces, el contenido de la clase se los mencioné un poquito, pero se los voy a comentar. Lo primero de todo es ver las diferencias entre lo que es el presupuesto nacional, provincial y municipal. Después vamos a ver el presupuesto 2024 en cifras, las variables macrofiscales, los recursos, los gastos y el resultado que dio la proyección de este presupuesto que no está aprobado, pero bueno, la realidad es que debemos conocer algunas variables y cómo fue dando en el momento que estaba proyectando este presupuesto. Después, concretamente, vamos a definir lo que es un presupuesto municipal, con las características generales, la información que contiene y vamos a ver una cosa jugosa que es un modelo de presupuesto. Y después vamos a ver lo que tiene que ver con el presupuesto provincial, las etapas presupuestarias y también vamos a ver algún que otro modelo de presupuesto. En este caso,
va a ser centrado en la provincia de Entre Ríos. Muy bien. Empezamos entonces. Las diferencias entre el presupuesto nacional, provincial y municipal. Es importante que tengan en consideración el hecho eh, de ver más que nada lo que tiene que ver con las referencias. En este caso vamos a empezar a hablar sobre las competencias y las funciones, sin hacerlo complicado. Lo que hice fue establecer las principales referencias que pueden ser distintas entre los tres para no hacerlo demasiado complejo, porque hay muchas diferencias, ¿no? Pero bueno, pasamos a hablar sobre lo que tiene que ver con las competencias y las funciones, las diferencias entre las competencias y funciones. Entonces, en un presupuesto nacional se destina a la administración del país en su conjunto y cubre áreas como ser, una de las principales es el área de defensa, la seguridad social, lo que tiene que ver con la educación nacional, la justicia, y va sobre lo macro, es decir, grandes obras de infraestructura que incluyen transferencias a provincias y municipios. Esto es muy importante, es decir, uno abastece a los otros dos. El nacional abastece al provincial y al municipal. El provincial está centrado en las competencias delegadas por la Constitución Nacional. Es decir, hay una ley base que es la Constitución y la ley de presupuesto enumera todo lo que tiene que ver con las áreas en las que tiene que estar implementado tal o cual presupuesto, en este caso el provincial. Y abarca áreas, como les dije, que tienen que ver con la educación también, la educación obviamente provincial, la salud pública, la justicia local, dentro de lo que es el territorio provincial. Lo que tiene que ver con el presupuesto municipal relacionado con las competencias y las funciones es que atiende a las funciones más locales, como ser lo que tiene que ver con el alumbrado, barrido y limpieza, el transporte local, el desarrollo urbano. Es decir, tiene competencia directa con la prestación de lo que pasa a nivel básico dentro de un municipio. Esto es lo más importante. Tener establecido, a ver, lo macro, lo regional y adentro de lo regional, lo municipal. Esto es para que tengan en cuenta todo lo que vamos a ir dando en cuanto a las diferencias. Pasamos a la otra. Entonces, ahora vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con las fuentes de ingreso. ¿De qué se abastece el presupuesto nacional? La principal fuente de ingresos proviene de los impuestos nacionales. Esto es pero muy importante. El IVA ocupa un lugar pero muy importante, lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, lo que tiene que ver con retenciones de las exportaciones, y voy a sumar uno más que no está establecido acá, lo que tiene que ver con los recursos de la seguridad social. Por eso es tan importante todo lo que tiene que ver con lo que uno paga de cargas sociales. Ustedes me dicen, ¿por qué mi empleador me retiene tanto de lo que tiene que ver con cargas sociales? Bueno, esto va porque tiene consecuencia directa con lo que tiene que ver con el presupuesto. Entonces, todo lo que a uno le retiene en una parte proporcional va a lo que es el presupuesto nacional. Y también uno de los puntos es que se financia a través de aportes de organismos internacionales. Lo que tiene que ver con el presupuesto provincial, bueno, se nutre uno de los puntos es nutrirse de impuestos provinciales, como ingresos brutos, sellos, impuesto inmobiliario, y también lo más importante es confluir, y esto es extremadamente relevante, que eh, hay ingresos que, o mejor dicho, hay recursos que se nutren de los ingresos de la coparticipación federal de los impuestos. Al impuesto municipal, lo que tiene que ver con el presupuesto municipal es que se sostiene mayormente por tasas y de lo que le distribuye el gobierno provincial para poder eh, desarrollar o cubrir los gastos vinculados con las mejoras, etcétera, etcétera. Eh, Esto es lo que concierne a lo que tiene que ver con la fuente de ingresos. Es pero muy importante. Ahora pasamos al otro. La autonomía financiera. Este es un factor completamente relevante. A nivel nacional, obviamente, que al ser lo macro y al ser un presupuesto
a nivel gobierno nacional, tiene la mayor autonomía financiera, ya que controla la emisión monetaria y la política fiscal a nivel macroeconómico. Es el que define de alguna forma u otra la política monetaria y fiscal del país. A nivel provincial, tiene cierta autonomía también, pero está limitada por las transferencias nacionales que les comentaba recién y la capacidad recaudatoria local que les mencioné en el otro punto. Aunque puede emitir deuda como bonos, como son los bonos eh, provinciales que muchas veces salen y forma parte de un recurso que cada gobierno provincial obtiene para poder cubrir ciertos gastos. Y generalmente lo hace con mayor restricción y supervisión. Lo que tiene que ver con el presupuesto municipal, en lo que tiene que ver con autonomía financiera, tiene la menor autonomía, ya que depende en gran medida de las transferencias, otra vez, provinciales y nacionales. Y su capacidad para recaudar es limitada porque depende de las tasas y ciertas contribuciones específicas. Pasemos al otro. Bueno, ahora viene lo que tiene que ver con el tamaño y con la escala. Esto también es macro, pero es importante más desarrollarlo. Se van a encontrar ahora cuando veamos cada uno de los presupuestos, más que nada con el presupuesto nacional, con cifras que están en miles de millones. Entonces, como se los quería establecer, es el de mayor tamaño y escala, el presupuesto nacional, manejando cifras en cientos de miles de millones de pesos por incidencia en todo el país. Es decir, a partir de ahí se van bajando todos los recursos que van recibiendo los presupuestos nacionales y provinciales. Con incidencia en todo el país, entonces, y cubre gastos de largo plazo y de impacto macroeconómico. Lo que tiene que ver con el presupuesto provincial, su tamaño varía dependiendo de lo que va obteniendo de la coparticipación, pero además de todo lo que va recaudando a nivel provincial, y su escala abarca el territorio de una provincia y está más focalizado en necesidades regionales. Y lo que tiene que ver con el presupuesto municipal, en este caso, es el más pequeño porque obviamente lo abastece el presupuesto provincial y está enfocado en gastos inmediatos y cotidianos dentro de lo que es el municipio. Pasemos al otro. Bueno, esto también es muy, pero muy importante porque tiene que ver con la planificación y con el control de cada uno de los. Entonces, lo que tiene que ver con el presupuesto nacional, como se los dije varias veces, y formó parte de una parte de la clase que di la otra vez, la elaboración está a cargo de lo que es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y debe ser aprobado por el Congreso Nacional. Además, está sujeto al control de organismos nacionales como la Auditoría General de la Nación. A nivel provincial, lo elabora el Ejecutivo Provincial, generalmente a través también de los Ministerios de Economía y Hacienda o Finanzas, y es aprobado por las legislaturas provinciales, además de ser supervisado por los tribunales de las cuentas provinciales revisoras. A ver, vamos de lo más grande a lo particular y el esquema suele ser parecido, pero cada uno de los tres eh, presupuestos tiene sus cositas distintas, por eso que consideré necesario hacer ciertas distinciones para no aburrirlos tanto. A nivel municipal es elaborado por los intendentes y sus equipos financieros y aprobados por los consejos deliberantes. Y está sujeto al control de los organismos de contralor municipal, pero también intervienen en este caso conjuntos y organismos provinciales de auditoría que trabajan en conjunto. Muy bien, pasamos al próximo. Bueno, esto es un punteo bastante rápido, que es el último que forma parte de las diferencias de los tres presupuestos, pero no quería dejar de mencionar lo que tiene que ver con la influencia externa, la transparencia y el control y las políticas públicas.
Lo que tiene que ver con transparencia y control, ya lo vimos en la eh, diapositiva pasada, pero es importante desarrollar lo que tiene que ver con la influencia externa. Esto está a nivel nacional, está afectado por variables internacionales como tipo de cambio, precio de los commodities y deuda externa. En este caso, ustedes vieron muchas veces que el Fondo Monetario Internacional está con el foco en lo que tiene que ver con el presupuesto actual y lo que tiene que ver con algún proyectado que puede haber para años posteriores, porque eso depende que cobren, obviamente. Y lo que tiene que ver con el presupuesto provincial y municipal depende más de la economía local y las transferencias provinciales y nacionales. Pasamos rápidamente a lo que tiene que ver con las políticas públicas. El nacional refleja políticas públicas de alcance nacional, como ser infraestructura, políticas energéticas y planes estratégicos. A nivel provincial y municipal, está orientado hacia políticas de cercanía, como pueden ser pavimentación de rutas, el alumbrado público y algunas cosas vinculadas con el ordenamiento territorial. Muy bien, pasamos a la próxima presentación. Bueno, ahora nos vamos a meter con la parte numérica de lo que tiene que ver con esta clase. Una de las partes numéricas que tiene que ver con esta clase y es lo que tiene que ver con el presupuesto 2024 en sí. El material, quede tranquila, Clara, que va a estar disponible para que se baje. Yo ya te lo mandé a Guillermo y cualquier cosita les voy a poner obviamente mi Instagram para que me escriban si quieren, sin ningún inconveniente, para sacarse las dudas que quieran, pero yo se las puedo mandar también. Sí, perdón Eh, Mariano también que te interrumpa y sume al comentario. También en el día de hoy estuve compartiendo tanto la presentación de la clase uno de Mariano como información adicional también que estuvo dando nuestro invitado Nicolás Olego. Lo estoy compartiendo por mail a las personas que estuvieron presentes en la primera clase. En el caso de estar presente en esta segunda clase y no haber estado en la primera y obviamente querer lo que sería el material de la clase uno, comuníquense conmigo. Yo ahora voy a poner en el chat. Mi mail del instituto es guillermo.izquierdo@institutoformacionpolitica.com, para que se puedan comunicar conmigo y les pueda también compartir lo de la primera clase, aparte de la clase, del material de la clase de hoy. Solamente eso, Mariano. espectacular, espectacular. Bueno, muy bien. Eh, Ahora lo que yo les quería comentar es que se viene una parte teórica chiquitita, que es lo que vamos a ver ahora, y después nos vamos a meter directamente en lo que tiene que ver con la conformación. Van a empezar a ver si alguien, obviamente, está familiarizado con lo que tiene que ver con un presupuesto. Eh, lo va a poder ver bien, pero vamos a ver lo que tiene que ver con cada una de las estructuras de cada uno de los presupuestos, tomando como ejemplos tres variables: el presupuesto nacional, el presupuesto provincial y el presupuesto municipal, para que ya les quede claro cómo se presenta cada uno. Entonces, el presupuesto en cifras. El presupuesto en cifras, lo lo que, lo que está bueno explicar es importante conocer los motivos involucrados en lo que tiene que ver con el presupuesto 2024. Los recursos representan todos los ingresos del Estado. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué impuestos se recaudan, cómo se financia el Estado. ¿Alcanzan los ingresos para atender los gastos públicos? ¿Los gastos representan las salidas del dinero del Estado, eh, teniendo en cuenta las aseguraciones que lleva a cabo el sector público? ¿Qué necesidades se atienden? ¿Cuáles son las políticas y cuándo se invierten las mismas? Bueno, todo eso forma parte de lo que es el presupuesto. Es muy complejo de ver. Por eso muchas veces no se aprueba, se difiere, tarda tanto. En el caso de este presupuesto, ¿no? Pero no podía dejar de enumerar las cifras que estaban involucradas en este presupuesto, que es el que tendría que estar bien. Pasemos a la próxima presentación. Entonces, vamos a hablar primero sobre las variables macrofiscales. Las variables macrofiscales, como primera medida, cuando uno eh, tiene en la cabeza lo que tiene que ver con variable macrofiscal, lo que uno tiene que tener en cuenta es la persona que armó el presupuesto teniendo en cuenta la parte financiera.
¿Qué tipo de cambio proyectó? ¿Cuál es el crecimiento económico que proyectó para poder establecer una proyección? La inflación. ¿Qué inflación proyectó? Y lo que tiene que ver con la balanza comercial. Eso son todas las variables macrofiscales que se presupuestan. Es decir, cuando uno habla de presupuesto, vamos a desglosar la palabra presupuesto en dos. Pre, ante, supuesto, que se supone. En este caso, eso es a grandes rasgos lo que de alguna forma u otra se busca con el presupuesto. Para armar el presupuesto nacional es necesario estimar el escenario donde se transitará. De esta forma, se proyectan con mayor certeza los datos vinculados con los recursos, los gastos, el resultado fiscal. Entonces, como primera medida, lo que uno tiene que tener en cuenta es abrir lo que tiene que ver con la copa del árbol para intentar ver una proyección. Es tan difícil de ver acá, pero uno tiene que, cuando hace un presupuesto, estimar. Entonces, ¿qué es lo que se había estimado? Acá se había estimado que, teniendo en cuenta el 2024, un tipo de cambio oficial de peso dólar 607. Para el 2025 se proyectaba 803 pesos y para el 2026 1008 pesos, oficial. Se preveía un crecimiento económico a nivel PBI, obviamente que voy a hablar desde el 2024 para adelante, porque lo demás, obviamente que son cifras que ya pasaron. 2,7% a nivel crecimiento, 2024, 2025 2% y 2026 2%. Una inflación del 69,5% en el 2024, 35% en el 2025 y 28% para el 2026. Y una balanza comercial positiva, se las digo así para no complicarla, 2024 9.372, 11.212 2025 y 2026 4.782. Esto es lo que tiene que ver con las variables macrofiscales presupuestadas. Presupuestadas. Pasemos al próximo, a la próxima presentación. Bueno, en cuanto a recursos, que es la parte más jugosa que tiene un presupuesto, porque lo más lindo es lo que recibe el Estado para poder hacer frente de todo lo que tiene que ver con los gastos. Entonces, los ingresos constituyen el sustento de la actividad del Estado, permitiendo financiar los gastos de funcionamiento, inversión, atender a las necesidades fundamentales y afrontar los compromisos de deuda. Por eso lo que se va a presentar en este caso son los distintos ingresos calculados en el presupuesto 2024. Entonces, en resumidas cuentas, lo que uno tiene que tener en cuenta es que esto es en millones de pesos. Cuando yo hablo en este caso sería 55.075 miles de millones de pesos. ¿Está bien? Entonces, de impuestos relacionados con aportes y contribuciones. Estos son los ingresos corrientes. Y después hay otros recursos de capital que son los que se conforman con ventas de maquinaria, edificios, instalaciones, recuperación de préstamos concedidos y transferencias recibidas. Eso suma 55.185 miles de millones de pesos. ¿Está bien? Entonces, esta parte es lo que le ingresa al Estado en cuanto esto es la estimación en cuanto a recursos. Ahora vamos a pasar a la próxima presentación para él. Muy bien. Entonces, esto está desglosado ahora, porque me pareció muy, pero muy importante que tomen en consideración lo que tiene que ver con cada uno de los ingresos vinculados. Les dije, como les mencioné, lo que tiene que ver con los recursos, el total está abajo, pero ¿de qué se nutre o cómo está dividido lo que tiene que ver con los recursos y los impuestos relacionados con los ingresos corrientes? Lo que ingresa de IVA, no hace falta que les mencione, hoy lo van a tener todo esto. No voy a ir mencionándole cada una de las cifras porque es engorroso y lo van a tener, pero lo que les quería dejar en consideración es puntualmente esto. IVA, ganancias, débitos y créditos bancarios, derechos de exportación, seguridad social, impuestos internos, bienes personales, tasas de estadística va, bueno, monotributo.
Ustedes dicen monotributo, marca, tampoco, mueve la aguja en lo que tiene que ver con el presupuesto nacional. Es muy, pero muy importante tenerlo en cuenta. Y, como les decía, los aportes de seguridad social. Todo esto confluye en la sumatoria de los recursos que el Estado presupuesta, o mejor dicho, presupuesto para el presupuesto 2024. Toda la parte de arriba va en la parte, mejor dicho, toda la parte de recursos va en la parte de arriba de mi presupuesto. Y es lo que es la generación, o mejor dicho, es lo que a mí me ingresa para poder cubrir mis gastos. Vamos a la próxima. Muy bien, ahora empezamos a hablar de lo que tiene que ver con los gastos, en la parte de abajo de lo que tiene que ver con el presupuesto. Es decir, ahora empieza a disminuir lo que tiene que ver con los recursos. Voy a empezar desde lo más concreto. Se había presupuestado un gasto total, ahora vamos a ir desglosándolos y los voy a ir estableciendo por eh, actividades o por rubros, que se había estipulado un gasto total de 67.341 miles de millones de pesos para el presupuesto 2024, distribuidos entre una parte relacionada con la administración gubernamental, que incluye la parte legislativa, la parte judicial, hay una parte que es la dirección ejecutiva, las relaciones exteriores, interiores, administración fiscal, etcétera, etcétera. Después hay una parte muy importante, casi tan eh, englobada como la que les mencioné, relacionada con servicios de defensa y seguridad. Defensa, seguridad interior y sistema penal. Esto es una parte muy importante de lo que se le gasta. Pasamos a la próxima presentación. Sumados a servicios sociales, que están divididos en salud, promoción de asistencia social, seguridad social, ciencia y técnica, agua potable, vivienda y organismo. Para llegar al último rubro de los gastos, ustedes tengan en consideración lo siguiente. Cada uno de los, eh, de los rubros discriminados en este presupuesto se abre piramidalmente. Por lo tanto, yo lo que hice fue englobarlo en un par de rubros para que no sea tan, pero tan complejo de poder explicar. Pero ¿qué pasa? El último rubro es el de servicios económicos, que es muy grande también. El más grande, obviamente, que tiene que ver con servicios sociales. Está vinculado, como les dije, con la salud, la promoción de la eh, asistencia social, etcétera, etcétera. Acá está preguntando, sí, Karina, no se aprobó, pero obviamente que todo lo que tiene que ver con el presupuesto 2023 y como está actualizado, no podíamos tener un rubro eh, que está o explicar de alguna forma u otra actualizaciones sobre actualizaciones. Lo que consideré es, sobre el presupuesto 2024, es establecer todas las partes que los conforman para darles una explicación. Y bueno, llegamos a lo que tiene que ver con los servicios económicos, que está dentro de energía, comunicaciones, transporte, agricultura, etc. Entonces, ahora pasamos a la próxima presentación. En resumidas cuentas, vamos a concretamente lo que tiene que ver con el resultado que hubiese dado si se hubiese aprobado el presupuesto 2024, que lo más concreto que teníamos era cómo estaba establecido. Y lo que tenemos que saber es lo siguiente: la diferencia entre los ingresos que recauda el Estado y los gastos que se llevan a cabo se define como un resultado fiscal, es decir, lo que me ingresa menos los que se gastan. Cuando los gastos son mayores a los ingresos, lo que se produce es el déficit fiscal, que está nombrado en este momento. Cuando los ingresos son mayores, se trata de superávit. En este caso, el presupuesto 2024 hubiese dado un déficit primario de 55.698.000 millones de pesos, y no se consideran los intereses
de deuda, lo que demuestra como resultado un déficit financiero de 12.156.716 miles de millones de pesos. Es decir, lo que es es el 3,4% de lo que es el PBI. Por eso es tan importante saber lo que es el déficit fiscal, que lo explicó muy bien Nico, y lo que es el superávit fiscal. En este caso, el presupuesto 2024 estaba planificado para tener un déficit fiscal que arrojaba este número que recién les dije. Esto es todo lo que concierne al presupuesto, a la conformación del presupuesto nacional. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a desglosar lo que tiene que ver con un presupuesto municipal y un presupuesto provincial. Vamos a, vamos a empezar a hablar sobre el presupuesto municipal. A ver, cuando se prevé un déficit hay que aclarar cómo se va a financiar. Sí, 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 por supuesto que sí. Eso es una gran pregunta. Se ve que estás interiorizada con eso. Es una gran pregunta. Eh, Me voy a meter sobre esa pregunta porque es muy importante. Si me dan un minutito, la voy a volver a leer. Cuando se prevé un déficit, ¿hay que aclarar cómo se va a financiar? Sí, pero ojo, en la medida en que haya actualizaciones, es decir, en el medio puede llegar a haber actualizaciones como pasó con el presupuesto 2023, que hay partidas que deben aprobarse continuamente para poder, eh, para poder cancelar todo lo que tiene que ver con las deudas actualizadas. En este caso, cuando se estima un déficit, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es la actualización de las partidas para saber si ese déficit realmente sube como primera medida. Bueno, eh, entonces, lo que, lo que tiene que ver con el presupuesto municipal es que nos permite conocer cuál es el esquema de los recursos que espera disponer el municipio y las inversiones o gastos que proyecta realizar durante un año, para posibilitar la ejecución de lo que tiene que ver con un plan de gobierno. Expresa cuáles son las prioridades en la gestión fijadas por el Ejecutivo o en conjunto con la comunidad si de alguna forma u otra es participativo. Y cuáles son las obras y los servicios que recibirá cada uno de los sectores de lo que es el municipio, los responsables de llevarlo a cabo y los beneficiarios de cada acción. Es un instrumento, lógicamente, de planificación anual. Pasamos a la próxima presentación. Entonces, el presupuesto anual contiene información sobre esto, qué recursos posee o con cuáles proyecta contar tal o cual municipio, en qué invertirá el municipio, para qué invierte, quiénes son los responsables de invertir dentro de lo que es el municipio, y el presupuesto se compone básicamente de dos partes. Los recursos, como vengo diciendo, que se espera contar, y las erogaciones, que son los gastos, que se proyectan realizar en el mismo periodo y su destino, por supuesto. Es decir, es lo mismo que a nivel nacional, pero ¿qué pasa? A nivel municipal, que los desprendimientos o los recursos, que ahora los vamos a ver, lo dan tanto el presupuesto, lo que tiene que ver con el presupuesto municipal y el presupuesto nacional para abastecer. Entonces, este cuadrito es muy, pero muy importante, que obviamente que también lo van a tener, pero habla sobre la clasificación de los recursos en un presupuesto municipal. Lo principal es hablar sobre los recursos corrientes. Los recursos corrientes, según su origen, como les dije, son recursos de origen municipal. Por ejemplo, hay uno que es de origen municipal, ¿cuál puede ser? Las tasas municipales, los derechos municipales y otros ingresos de origen municipal. Y también están los recursos de origen provincial o nacional. ¿Cuáles son? La coparticipación municipal, los fondos descentralizados y los fondos relacionados con la coparticipación nacional. Pasemos a la próxima. Entonces, esto es un modelo de presupuesto municipal
que ahora después vamos a ponerle números a lo que tiene que ver con un presupuesto municipal de Luján de Cuyo, que tomé como ejemplo, pero lo que les quiero mostrar es todas las cuentas que formarían parte de lo que es un presupuesto municipal. Como primera medida, arriba de todo, siempre digo lo mismo, lo que tiene que ver con los ingresos. Los recursos corrientes de origen municipal, de otras jurisdicciones, eh, y esto es muy importante. Después abajo vienen los gastos corrientes relacionados con el personal, los intereses y gastos de deuda. A partir de eso aparece un resultado primario, que son sin intereses. Los intereses pueden estar más abajo. Y abajo viene todo lo que tiene que ver con los recursos de capital, como suma, ¿no? Como les dije anteriormente, las ventas de los activos. Y después empiezan a vislumbrar lo que tiene que ver con los trabajos públicos, por administración, por contrato. Eh, y abajo de todo aparece lo que tiene que ver con el financiamiento, lo que tiene que ver con los proveedores, con los contratistas, los aportes no reintegrables, lo que tiene que ver con el uso del crédito, las amortizaciones de deuda consolidada, y esto da lo que tiene que ver con un resultado final, que es sumatoria de los recursos menos los gastos. Pasemos a la próxima. Muy bien, bueno, esto es un ejemplo de la municipalidad de Luján, que para que ustedes tengan en cuenta y, y- y puedan llegar a ver lo que tiene que ver con un presupuesto real y eh, todo lo que tiene que ver con las diferentes cuentas. Entonces, como dijimos, en la parte de arriba aparece lo que tiene que ver con los ingresos tributarios, subdivididos en coparticipaciones de impuestos. No me voy a meter obviamente con las cifras porque no terminamos más y eh, es muy aburrido, pero quería que vieran esto. Lo que tiene que ver con un presupuesto municipal en cuanto a recursos, se abastece de coparticipaciones ley tanto, después la coparticipación del bingo y casino por el canon que pagan o por la tasa que pagan, fondo de fortalecimiento, coparticipación descentralizada de administración tributaria, coparticipación del fondo educativo, fondo municipal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, abajo hay un ingreso no tributario, como ser el tema de las tasas, como ser los servicios especiales de limpieza, seguridad e higiene, habilitaciones de comercios e industrias. Todo esto va a la parte de recursos, de ingresos, el modelo de recursos de un presupuesto municipal. Esto es lo más jugoso. Que vean cuáles son las cuentas que abastecen a un municipio. Vamos a la próxima. Muy bien. También está establecido lo que tiene que ver con tasas, lo que tiene que ver con la venta ambulante. Vieron que, miren qué importante es ver esto. La venta ambulante, la publicidad, es lo que le ingresa al municipio por publicidad, la explotación de canteras, los derechos de ocupación pública, las multas de tránsito, obras de infraestructura, ingresos por contravenciones. Acá está metido todo. Pasemos a la próxima. Muy bien, volvemos a esto. El tema de la venta de bienes, que ya estaba mencionado tanto en el presupuesto provincial como en el nacional. Eh, sí, a ver si. No sé si se puede agrandar un poquito. Esto lo saqué de un presupuesto. Estaba recontra chiquito, gracias por la aclaración que hacen, pero estaba recontra chiquitito y lo tuve que agrandar a máximo exponente, por eso es que no se ve. Igualmente lo vas a tener, ¿eh? Lo vas a tener Sí, sin ningún sí, problema. Sí, sí, justamente iba a acotar eso, Mariano. Igual podríamos, pero capaz queda medio desprolijo porque no se va a ver en modo presentación, haciendo zoom y todo eso. Pero igual quédense tranquilos que vamos a compartir esto y lo van a poder visualizar de una mejor manera. sí, 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 muy bien, Guille, es cierto, es cierto.
Otro de los ingresos tiene que ver por la parte de lo que es intereses del fondo común, eh, lo que tiene que ver con consejos de agrupaciones, todos los ingresos de recaudación, el Congreso Provincial de la Familia. A ver, tomé uno de los tantos eh, presupuestos municipales para que vean cómo va ingresando a las arcas de cada municipio, ¿no? A ver, pasemos al próximo. Bueno, a ver, en esta parte, lo que, a ver, ese modelo de presupuesto se puede usar o es similar a los municipios. Mira, mira, lo que yo te digo con respecto a esto, Alejandro, es lo siguiente, no hay un formato establecido, preestablecido. A ver, esto pasa lo mismo que con un balance. El balance, por ejemplo, cuando uno presenta un balance, yo soy contador, el Consejo Profesional te da una cierta, una serie de lineamientos generales en las que vos tenés que exponer lo que tiene que ver con los estados contables de acuerdo a ciertas resoluciones que tienen que tener un activo o pasivo. En este caso, como las cuentas son diversas entre cada municipio, los ingresos son diversos de cada municipio, vos lo que tenés que tener en cuenta es que cada presupuesto tiene que contar con dos bases elementales. Una parte lo que tiene que ver con recursos y otra parte lo que tiene que ver con los gastos. En este caso, a ver, es imposible que el presupuesto de Luján sea igual al de eh, Ituzaingó, ponele, a nivel cuentas y lo que sea, pero tienen que manejar una estructura. Sí, sí, la estructura por supuesto que sí, pero tiene que ver con la estructura de cada municipio para que encuadre con cada una de las cuentas. Esta me parece que es la última presentación que está vinculada con el tema de los recursos, para después pasar a la parte de los gastos. Pero les quería mencionar, por ejemplo, red de agua potable, lo que tiene que ver con el ingreso que entra por eso, el convenio tripartito de fondos, eh, mejoras de la infraestructura, porque acá viene lo que tiene que ver con gobiernos institucionales y provinciales y municipales. A ver, pasemos a la próxima, Guille. Y esto tiene que ver con, exactamente, lo que tiene que ver con la recuperación de préstamos de corto plazo. Seguimos con los recursos, ¿no? Recuperación de préstamos, anticipo a jubilados, etcétera, etcétera, etcétera. Pasemos a la próxima. Sí, 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 está claro, eso, Alejandro, es cierto. Bueno, esto ahora vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con los gastos, es decir, pasamos a la parte de abajo de lo que tiene que ver con el presupuesto municipal. En este caso, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, tiene que ver con lo que se destina en obras de infraestructura. Pasemos a la otra que estas no se van a ver mucho porque son más, no, ya sé, no se van a ver mucho, es cierto, pero las van a tener, yo se los digo, pero tiene que ver con préstamos a largo plazo, lo que tiene que ver con algunas otras partes que está relacionada con las fuentes de financiamiento. Ahí está, ahí estamos. De primera lo vamos, ahí se ve perfecto. Gracias, Guille. De primera. Eh, préstamos a corto plazo, más que nada vinculado con las fuentes de financiamiento. Equipamiento de oficinas inmuebles. Bueno, esto lo más jugoso es que vean in situ lo que tiene que ver con un presupuesto municipal. Ahora vamos a la próxima presentación. Muy bien. Bueno, eh, ahora lo que vamos a hablar, en resumidas cuentas, es sobre el presupuesto provincial. En este caso es el presupuesto, tomé como ejemplo, lo vamos a ver después, en resumidas cuentas y no con tantos números, tiene que ver con el presupuesto, con el presupuesto provincial de Entre Ríos, más que nada. Pero como primera medida, lo que consideré oportuno y teniendo en cuenta una pregunta que hizo un compañero recién, en este caso lo que les quiero comentar es el proceso desde la formulación hasta la ejecución y control de un presupuesto provincial. Entonces, empieza con la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay un cronograma mediante el cual
hay ciertas jurisdicciones y entidades que elaboran lo que tiene que ver con los anteproyectos y formularios. Pasa por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, como les decía, para pasar al Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo surge lo que tiene que ver con el proyecto de ley de presupuesto. Pasa la legislatura al Poder Ejecutivo y sale la ley de presupuesto. En este caso, se los dije rápidamente, pero estamos en la etapa pasamos de la etapa de formulación a la de discusión y aprobación. Cuando se aprueba, lo más importante que viene ahora es la ejecución y el control, que está dado por la ejecución, está dada por la administración pública, y después hay organismos de contralor, que es la Contaduría General, y ciertos organismos que forman parte de la auditoría, que en este caso es el Tribunal de Cuentas, que obviamente se ejecuta y tiene que ir controlándose para que no haya desviaciones. Desviaciones obviamente que puede haber. ¿No? Muy bien, pasamos a la próxima presentación. Bueno, esto es un resumen de lo que tiene que ver con el presupuesto de Entre Ríos para que ustedes tengan en consideración. Entonces ya tocamos lo que tiene que ver con el presupuesto nacional, pasamos por el presupuesto municipal para pasar al presupuesto provincial, que no es ni más ni menos que lo mismo a nivel orden y estructura de lo que tiene un presupuesto, y consideré necesario para ir cerrando lo que tiene que ver con esta charla, de que tengan también en configuración cómo dio el presupuesto 2024 de Entre Ríos aprobado. Obviamente, encontramos los recursos corrientes, que están también expresados en millones de pesos. Tenemos los gastos corrientes, que ya mencionamos bastante, gastos de capital, recursos de capital, el financiamiento, que aparece en todos los presupuestos, en endeudamiento, lo que tiene que ver con los remanentes de ciertas partidas, la inversión financiera que asume la provincia, lo que tiene que ver con, esto es muy, muy, pero muy importante, es lo que tiene que ver con una ganancia o pérdida de lo que es el ejercicio en cuanto a las partidas, y lo que vienen de partidas de ejercicios anteriores. Esto, cualquiera que haya estudiado contabilidad, en el estado de evolución del patrimonio neto, sin hacerlo demasiado teórico, se arrastra un resultado positivo o negativo de ejercicios anteriores para conformar lo que tiene que ver con el patrimonio de cada ente. Bueno, esta fue la última presentación, ¿no, Guille? ¿Puede ser? Bueno, perfecto. Entonces, bueno, llegamos bien con tiempo por si tienen alguna pregunta, pero en definitiva, lo que yo quería hacerles notar en esta presentación es haber ido por las diferentes áreas vinculadas con cada uno de los presupuestos. Obviamente que es completamente imposible meterse con cada una de las cuentas y cada una de las partidas, pero a grandes rasgos quería que ustedes analizaran o tengan en consideración, ahora cuando se los pasen podrán analizar cada una de las cuentas que yo les di, pero que lo más jugoso sea, nunca había un presupuesto, bueno, nunca había un presupuesto nacional, cómo se conforma, cómo es un presupuesto provincial, cómo se conforman las partidas, cuál es la parte de los recursos que tiene un presupuesto municipal, cómo ingresa la plata, las partidas o el tipo de cuentas a nivel recurso y gasto. Bueno, todo eso es lo que intenté explicarle en estos minutitos. Así que cualquier consulta que ustedes quieran, si querés, vemos alguna de las que están establecidas en el chat, Guille, o Sí, vayan levantando la mano. sí, ahí justo puse, primero que nada, perdón por la voz, estoy medio No, un no, poquito tranquilo. sin voz, el clima no ayuda. Les puse en el chat para que vayan levantando la mano, que es mejor, así pueden decir la pregunta por micrófono. Ahí justo Antonio está levantando la mano. A ver, Vamos, Antonio. dale. Hola, Antonio.
¿Cómo te va? Hola chicos, muchas gracias por las dos clases, la verdad que excelente, excelente ambos. No soy de Gracias. intervenir mucho, así que perdón si me pongo No, no, nervioso, no, muy pero bien, muy bien. Muy bien, muy bien. te cuento muy brevemente cuál sería mi inquietud. Vamos. Yo fui 8 años secretario de bloque en un consejo deliberante de acá de la provincia de Tucumán. Muy bien. ¿Cuál es mi experiencia respecto al presupuesto? Eh, Entre el año 2011 y el año 2019, que fue el periodo en el que yo participé, tuve incidencia sobre un bloque político, de la oposición, por supuesto. eh, por supuesto no, de la oposición. Eh, el principal problema que nosotros teníamos es la falta de apego al tratamiento en tiempo y en forma del presupuesto, que es algo muy común, no en el Congreso Nacional, donde hay una pulcritud muy grande respecto de eso, está muy bien legislado, los tiempos de presentación, los tiempos de tratamiento, cuándo se tiene que enviar, hasta cuándo se puede tratar. En eso yo lo he estudiado, me parece impecable. El problema que teníamos acá, básicamente, que coincide con el tiempo donde comienza a desfasarse la inflación, los números del INDEC no eran prolijos o no eran reales, entonces Ujú. la paritaria de los empleados públicos, que tenía una incidencia muy grande sobre el presupuesto público, por supuesto, generaba una gran distorsión respecto de si yo presupuestaba en septiembre o en octubre, o si lo presupuestaba en marzo o en abril, que era cuando realmente se cerraban las paritarias, ¿verdad? Esa es más o menos la excusa o el argumento que planteaba el Departamento Ejecutivo en ese momento para lo que comenzó a hacer, que es aplazar el tratamiento del presupuesto, o el envío y el tratamiento del presupuesto de octubre, noviembre, diciembre, a que se comience a tratar a partir de la apertura del periodo ordinario siguiente, o sea, marzo, abril, mayo, junio, y tuvimos un presupuesto que fue, la verdad que increíble, que se terminó aprobando a fines del mes de julio del año corriente. Yo te quería graficar esa situación porque creo que no debe ser solamente excluyente de Tucumán, se ha dado por muchos años, ha sido una conducta sostenida, y más que solamente eso, que yo siempre lo he sostenido, es absolutamente distorsivo de la propia institucionalidad. Lo que te quería plantear es cuánto dificulta eso para el seguimiento de un control presupuestario y para la rendición de cuentas de un presupuesto, que exista semejante desfasaje entre el año calendario y el momento que entra en vigencia. No sé si me Antes que nada, hice... no, 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 está claro, está claro. Antes que nada quería agradecerte por cómo expresaste esto, la verdad que cada vez que, por eso te digo que es tan pero tan importante en cada uno de los cursos cómo se hace federal todo. Yo soy un agradecido de cada una de las preguntas que me hacen y cómo lo expresan. A ver, hay que estar ahí para verlo. La realidad es esa. Yo lo que te digo en relación a eso es que uno lo que tiene, yo empecé explicándoles lo del presupuesto 2024 porque es completamente imposible hablar sobre actualizaciones presupuestarias de un presupuesto del 2023 y no iba a ser prolijo desde mi parte explicarlo de esa forma. Entonces, con algo concreto, en cifras concretas, de alguna forma u otra decidí explayarme sobre eso para explicar lo que tiene que ver con un presupuesto nacional. Volviendo a la pregunta tuya, es completamente imposible y es muy problemático cuando pasa lo que vos expusiste. El tema es, no queda otra a nivel de eh, estructura de eh, esperar esas actualizaciones y también es divergente el hecho de que hasta que se aprueban todas las actualizaciones pasan cosas que vuelven a quedar desactualizadas hasta que se aprueban. Entonces, la aprobación muchas veces es sobre partidas que tienen que estar actualizadas de vuelta. Sobre ese tema, yo personalmente no encuentro una explicación y una mejora lógica a la situación. La expreso como que pasa completamente, a ver, lo vemos continuamente, y me parece que para mí tiene que haber un cambio de paradigma desde el punto de vista, desde el, porque siempre pasa lo mismo. Entonces, tiene que haber un cambio estructural a nivel legislativo de la conformación de lo que es el presupuesto hasta
desde el seguimiento hasta la ejecución y el control. Pero ya te digo, es un cambio de leyes, estructural y yo te diría, mediano plazo. A corto plazo no lo vamos a ver. Esto es lo que yo pienso, ¿eh? Pueden pensar completamente distinto y podemos pensarlo, pero esto es lo que te puedo responder a tu pregunta. Muchas gracias, Mariano. No, por favor, gracias a vos. Perdón, y si puedo una cosita más, si tenés idea o tenés conocimiento de manuales de buenas prácticas respecto de administración presupuestaria para municipios, para eso, si existe algo de eso, sería creo muy útil. Sí, eso, mira, te puedo investigar un poquito sobre eso porque, a ver, con algunas cosas concuerdo y con algunas cosas difiero y no quiero decirte una cosa por otra. Si querés, ahora yo te paso mi Instagram para que me escribas y yo te paso algunas cosas vinculadas con todo eso, ¿eh? Ningún problema. Y Muchísimas gracias. muy buena pregunta. Bueno, gracias Antonio. Acá mientras esperamos si alguien quiere levantar la mano y se anima a preguntar por un micrófono, leo una pregunta de las últimas que dice Natalia Rojas, que pregunta, cuando se hace un convenio entre el Poder Ejecutivo y el Judicial por algún programa que atraviesa ambos campos, ¿se divide el presupuesto mitad y mitad o cómo se plantea? ¿Siempre se empieza desde el Ejecutivo? Sí, exactamente. Exactamente. Pero me podrías leer la primera parte que justo a mí se me cortó en esa partecita. ¿O me lo podrías leer de vuelta? Sí, cuando hay un convenio entre el Poder Ejecutivo y Judicial por algún programa que atraviesan ambos campos, si se divide el presupuesto mitad y mitad o cómo se plantea. No, 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 es el Ejecutivo quien toma la posta en ese caso. Perfecto. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta también por micrófono, si no sigo leyendo. Acá Alejandro Rodríguez. Ambos presupuestos, municipal y o provincial, ¿pueden ser deficitarios sin perjudicar a las arcas del Estado? Sí, 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 pueden serlo sin ningún problema. Es decir, obviamente que van a buscar de alguna forma u otra fuentes de financiamiento para poder cubrir esos baches, pero de deficitario puede ser sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Más teniendo en cuenta todos los ajustes que van dando. Sí, pueden ser deficitarios. A ver, bueno, sigo leyendo, acá hay una más, igual no quedan muchas. Se tiene que armar de acuerdo a la estructura, esto creo que ya lo contestaste, ¿no? Corregime si no, Mariano. ¿Se tiene que armar de acuerdo a la estructura, programas, planeamiento gubernamental? Creo que se refiere al presupuesto, me imagino. A ver, para que Hay la algunas buscamos, que... para que la buscamos esa pregunta, no, me parece un poquito confusa, pero a ver, lémela de vuelta, Guille, disculpa. Seguramente estaba preguntando sobre algo que Ah, estabas explicando, por eso quedó ahí media incompleta. está bien, pero lémela de vuelta a ver si. Se tiene que armar de acuerdo a la estructura, programas, planeamiento gubernamental. Ah, sí, 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 está claro. Sí, es justo cuando yo estaba diciendo, sí, sí, está claro. Es cuando yo estaba hablando sobre los cambios de paradigma en cuanto a los presupuestos. Y sí, por supuesto. A ver, lo mejor de todo es empezar en este caso, a ver, es empezarlo desde otra forma. Esto es lo que yo considero y cómo lo armaría. Empezaría desde abajo a nivel municipal para pasar a la parte provincial, que mejor dicho, yo tengo un recuento de necesidades a nivel presupuestario o a nivel necesidades a nivel municipal. Se la transmito a la parte provincial para que de alguna forma u otra las incluya dentro de las prioridades, para después pasarlo a nivel nacional en cuanto a recursos a recibir. Esto yo empezaría bien de abajo con respecto a eso, pero obviamente cada una de las fases hay una estructura muy importante que uno tiene que tener en cuenta para poder desarrollarlo. Y es todo dinero, ¿no? Pero sí, yo lo empezaría en este caso de abajo para arriba. Bueno, y vamos con una más, a ver si nadie se anima por micrófono, voy leyendo una más, que acá recién puso David. ¿Cómo queda planteado en el presupuesto casos imprevistos que se deben cubrir? Por ejemplo, aumentos en los precios por inflación que supera lo planificado.
Muy bien, muy bien. Esa es una gran pregunta que está incluida dentro de las actualizaciones, de las actualizaciones que después se aprueban por ley para poder llevar adelante lo que es el proyecto. Está dentro de las actualizaciones. Ahí justo Mario está levantando la mano. A ver, Mario, te habilitamos el micrófono. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Un placer. Igualmente, Mario, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Eh, Escuchaba atentamente recién que decías del área municipal, la provincial y nacional. Y bueno, nosotros acá en la ciudad de La Plata, en la gestión del intendente saliente Julio Garro, Ujú. mantuvimos la participación provincial hacia el municipio local. Y ahora que cambió y se alineó la intendencia local con la bandera provincial, ahora están viniendo los recursos provinciales. Ya, Eh, en muchos casos no tendría que ser de esa manera, pero la política a veces divide y divide en grande, porque los verdaderos perjudicados son los ciudadanos. siempre. Entonces, no solamente eh, tendríamos que abordar alguna temática para que el compromiso, tanto local, provincial como nacional, sea hermanado más allá de cualquier bandera política. Sabrán ustedes que acá en Sudamérica existen países que son más pequeños que nosotros, pero cada gestión saliente firma un compromiso con la entrante y se vinculan toda la gestión. No como acá, que acá lo único que se hace es tratar de opacar al que sale y el que entra ensuciar aún más al que se va. Es algo que tendríamos que solucionarlo como sociedad, porque no podemos seguir de esa manera. Y no digo solamente local y provincial, sino a nivel nacional también, porque en definitiva la gente lo que tiene ganas de escuchar es esperanza de crecimiento, de que se va a reactivar diferentes áreas de la gestión pública, y no sucede. Entonces me parece a mí que estaría bueno focalizar o poder organizar hasta una charla sobre esta temática. Coincido plenamente y te agradezco que lo hayas dicho. Coincido plenamente. Forma parte del diálogo que uno tiene que tener como para intentar salir adelante. Más allá de que suene una trivialidad, ¿no? Porque es importante eso, saberlo también. Pero está bien que tengas esa palabra y es un aliento más a lo que se tiene que aspirar. Es así. Coincido plenamente. Bueno, buenísimo, muy bueno todo. Te agradezco la predisposición y esperemos que nos veamos pronto. Te agradezco muchísimo. Gracias, Antonio. Gracias. Gracias, Mario. Perdón. Bueno, Mariano, ahí voy leyendo las últimas que van poniendo. Dale. Ahí Diego dice, ¿podés aclarar cómo funcionan los mecanismos de control de la ejecución? ¿Quién controla qué indicadores? Bueno, a ver, en realidad los indicadores son un montón, pero tiene que ver con las auditorías que se van haciendo y hay control, hay organismos de contralor que son específicamente para eh, la ejecución presupuestaria. Sí, hay grupos de auditoría que se dedican exclusivamente a eso. Pues hay otra pregunta arriba que dice, ¿los aumentos paritarios cómo se planifican? Es así, es dentro de las partidas presupuestarias relacionadas con lo que tiene que ver con cada uno de los sueldos que están establecidos por grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de las actualizaciones están establecidas estos aumentos que se tienen que aprobar, por supuesto, ¿no? Después se tienen que aprobar. Y después hay otra, a ver, hay otra pregunta más. Hay una más larga arriba que dice Romina, A ver. que dice, la incorporación al presupuesto de las políticas de género se trabajan a nivel general de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o se plantea en la formulación de cada jurisdicción según cuente con actividades o programas con ese fin. Bueno, a ver, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es también como un municipio de alguna forma u otra, trabaja autónomamente desde ese punto de vista y hay
obviamente que cada sector vinculado con el género, todo eso, está involucrado un recurso, o mejor dicho, un gasto vinculado a poder desarrollar esa política. Obviamente que eso también es trasladable a nivel provincial y a nivel eh, general, ¿no? Por supuesto, pero sí, se establece independientemente en cada uno de los, tanto municipio, provincia y eh, nación. Bueno, perfecto. Con esa creo que ya contestamos las que había al final. Así que si querés dar un cierre, Mariano. Bueno, no, agradecerles por la generosidad, por la cantidad de gente que hubo en las dos clases. Y bueno, estoy para lo que necesiten y está bueno que sea tan pero tan jugoso estas participaciones, estas preguntas, eso hace al interés que le sigan dando, o por lo menos que yo le doy a cada uno de los cursos que puedo brindar. Les agradezco muchísimo y bueno, gracias Guille por todo. Son muy amables. Nos Sí, vemos en el próximo curso. ahí mientras doy el cierre, Mariano, si querés volver a poner tu Instagram en el chat para que se contacten con vos, cualquier Claro. consulta. Nada, agradecerte, Mariana, también las ambas clases. Muchísimas gracias a todos los alumnos que estuvieron acá. Y quédense tranquilos que en el día de mañana voy a estar compartiendo lo que sería el material del día de hoy. Obviamente, si quieren lo de la clase 1 también y no estuvieron presentes, pasé mi mail antes, es guillermo.izquierdo@institutoformacionpolitica.com. Se comunican por ahí y les vamos a estar enviando todo el material y toda la información de ambas clases. Con respecto a los certificados, seguramente la semana que viene también les van a estar llegando por mail. Así que bueno, muchísimas gracias Mariano, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en otra próxima capacitación. Chau, Bueno, chau. muchas gracias a todos. Que sigan bien, hasta luego.